Bueno, estamos en contacto con el titular de la asociación bancaria porque se está completando una especie de rompecabezas, ¿no? Por lo menos esta semana hubo dos piezas nuevas. Una es la intervención del gremio de canillitas y otra es el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sergio, Daniel Tonietti y el resto del equipo, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Saludos a todos ahí. Bien, ¿cuál es la lectura que haces de este fallo de la Corte y de la intervención del gremio de canillitas que sucedió nada más ni nada menos que esta semana, estas dos noticias? Bueno, en principio, mi más amplia solidaridad y acompañamiento a los compañeros canillitas, y particularmente a Omar Plaini, que es un dirigente con el que siempre tuvimos buen diálogo. Creo que los problemas en materia electoral de asociaciones sindicales es muy claro que resuelven los tribunales laborales y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, no la justicia penal. Y en este sentido, por lo que me transmitió Omar y lo ha transmitido en todos los medios, tenía una resolución favorable, inclusive ratificada por la Corte. Lo que me parece que, hablando de piezas que encastran, ante la imposibilidad en terreno de que te gane un sindicato el macrismo, porque no es su perfil precisamente participar de la actividad sindical, ante la imposibilidad que tiene el Ministerio de Trabajo de avanzar sobre las organizaciones sindicales, porque la justicia laboral tiene vasta jurisprudencia de que no hay que entrometerse en los procesos electorales o en temas vinculados a la ley de asociaciones sindicales y que para eso están los estatutos de las organizaciones. Ellos van por el lado de la deslegitimación, buscan el ataque por el lado de las denuncias penales, seguramente hablarán de fraude, hablarán de un montón de cosas, para que por el vía de la deslegitimación pretendan hacer mella en las organizaciones sindicales, que son el último o el único faro que queda o puede haber de resistencia a estas políticas. Y el fallo de la Corte se enmarca dentro de lo que significa la habilitación política para determinados temas. La Corte jamás o ningún tribunal jamás se hubiera animado al 2-1, ese fallo vergonzoso que sacaron, si no hubiera habido una decisión política del gobierno nacional de crear un significante vacío de los derechos humanos o atacar a los derechos humanos como lo ha hecho el presidente de la Nación para abajo, todos sus funcionarios, cuestionando la cantidad de desaparecidos, hablando de que fue una guerra y no terrorismo de Estado. Habilitó que los tribunales decidieran en ese sentido. No digo que le haya dado una instrucción expresa, lo que digo es que a lo mejor las ganas que tienen de sacar algo se contienen y se controlan porque saben que políticamente va a obtener un rechazo. Y lo mismo pasa en el tema laboral, es decir, el fallo, si bien como lo explicaba tu columnista, tiene que ver con la negligencia de no haber concurrido a 2 peritajes médicos, empieza a mostrar un perfil de lo que Macri expresa como discurso, que es un ataque frontal al reclamo laboral, no a la industria del juicio. Esto hay que ser claro, porque todo se arreglaría si cumplen la ley los sectores patronales, los sectores empresarios, no habrían juicios si se cumple la ley. Y en este caso, si un trabajador va a la justicia es porque le han vulnerado un derecho, y si por ahí encuentra una situación adversa en la justicia, la verdad que le hagan pagar costas y no sean las costas por su orden, es decir, cada uno paga lo suyo, es un despropósito. Porque el trabajador seguro que perdió su trabajo, por eso hizo el juicio, o si lo hizo estando trabajando, seguro que lo van a echar. Entonces ya tiene una carga extra el trabajador, porque ha perdido su empleo, seguramente por represalia lo va a perder. Estamos hablando con Sergio Palazzo, titular de la asociación bancaria. ¿Seguís integrando la CGT? Nosotros como sindicato seguimos en el espacio de la CGT, como lo hemos hecho siempre con los gremios de la corriente federal, seguimos dando el debate allá adentro. Bien, ¿y la CGT, Sergio? ¿Y la CGT? Yo creo que la CGT debería ya a esta altura de los acontecimientos, y visto que el camino del diálogo no es diálogo sino imposición, o es diálogo cuando es funcional la estrategia de gobierno nada más, debería endurecer su posición. Nosotros ¿no es un poco vergonzosa? A ver, yo el otro día lo escuché a Juan Carlos Smith, más que lo escuché, lo leí a Juan Carlos Smith tuiteando. Yo puedo tuitear, Verónica, un oyente de nuestro programa puede tuitear. Juan Carlos Smith, no, a ver, tiene derecho a tuitear, por supuesto, no le quiero quitar el derecho a tuitear, pero la responsabilidad de Juan Carlos Smith, voy a dar un ejemplo porque es el que leí, es mucho... Nada, se solidarizó con Plaini y está muy bien, digamos, pero él no tiene que tuitear, digamos, su rol, su lugar de intervención en la vida pública, siendo secretario general de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, en este momento, tiene que hacer algo más que tuitear, que hacer un mensaje público. Que la CGT
esta es la pregunta, ayer se la preguntábamos casualmente a Plaini. Tiene un grado de complicidad con las políticas de este gobierno que ya es casi inaceptable. Sí, lo que yo reclamo de la CGT es que no solo cuestionen la política del discurso, sino también desde la acción, porque si no nos agotamos en meras declaraciones testimoniales. Bueno, nosotros llamamos eso... No le sirven a los trabajadores, ¿no? Nosotros llamamos eso oposición titanes en el ring, digamos, que se pelean cuando van a la televisión, que hay mucha oposición titanes en el ring acá, y después se van a la esquina y toman un café. El ministro de Trabajo, que es William Buck también. Bueno, William Buck está que lauda a favor de los empresarios. Pero insisto, vos que tenés diálogo con tus pares, además sos miembro de un sindicato importante como la bancaria, me imagino, no sé si hablas con Pablo Moyano, sé que tenés buena relación, el otro día hablamos con Moyano, más allá de hacer un diagnóstico y manifestarse en contra, ¿no debería de haber una movilización, un paro? Bueno, nosotros lo que hemos planteado puntualmente es que se cite un confederal porque no es un tema burocrático. El confederal es el único lugar donde todos los secretarios generales podemos expresar nuestro pensamiento, independientemente de que esté en el consejo directivo o no, porque si no la CGT es un consejo directivo y ahí se toman las decisiones. El confederal es cuando se convoca el consejo directivo a todos los secretarios generales. Lo que queremos es que nos expliquen por qué discontinuaron el plan de lucha que empezó con una maravillosa movilización en marzo, un contundente paro en abril, y después se discontinuó. Y lo segundo, reclamarle que se continúe con un plan de lucha que tiene que tener como mínimo una movilización multitudinaria para expresar el rechazo a las políticas de gobierno y seguramente tiene que después estar acompañado por una medida de fuerza. Por último, ¿cómo estás viendo lo social? Teniendo en cuenta, vos estás en un sindicato muy importante que está muy al tanto, tiene una percepción muy alta de lo que está sucediendo desde el punto de vista de la actividad económica y lo social. ¿Cómo lo estás viendo, Sergio? Mirá, yo veo con preocupación porque en la medida en que vos tengas pérdida de poder adquisitivo, crecimiento de tarifa, crecimiento inflacionario, que no haya reactivación económica y pierdas tu empleo, son familias que empiezan a no tener todas las comidas del mes. Ya no estamos hablando de que el poder adquisitivo cayó y que vos consumís menos y que no vas al cine y que no te comes una pizza el fin de semana con un delivery. Estás hablando de que hay compatriotas nuestros que ya no llegan con todas las comidas a fin de mes. Y creo que tratan de instalar de que todos los problemas tienen que ver con la grieta, y la única grieta en la Argentina hoy es entre los que comen todos los días del mes y los que no comen todos los días del mes. Déjense joder ya con el tema de la grieta. Muéstrenle a la sociedad lo que está pasando, los grandes medios concentrados. Los grandes medios lo único que te hacen mostrarte es si te citaron de Comodoro Pío, no te citaron, si te inventaron una causa, no te la inventaron. Y la verdad que esa grieta empiecen a preocuparse los muchachos que manejan el poder, porque cuando la gente deje de comer y la única grieta es entre los que comen y los que no comen, lo único que ejercen es una violencia social que del otro lado te vas a tener una respuesta. Y la respuesta cuando quieran darse cuenta es tarde, porque la gente cuando no come te va a generar un problema político de proporciones, que no sé a esta altura si a este gobierno le interesa o no le interesa, ¿no? Pero creo que a todos nos debería interesar. Y el movimiento obrero no tiene que estar ausente de esta discusión y de parársele a este gobierno y de cuestionar severamente en la calle lo que está haciendo este gobierno. ¿Vos ves un estallido, digamos, ves que si esta política se llega a agravar, ves reacciones en ese sentido? Yo veo que cada vez se van a multiplicar más los argentinos que salgan a protestar, o porque no les alcanza para comer o porque perdieron su laburo, y no veo que haya sensibilidad en el gobierno para atender esa situación. Porque si vos decidís como gobierno que un jubilado deje de recibir los remedios al 100% y pretendés actualizarle para robarle 30 pesos como quisieron hacer con el sistema de cálculo ese que quisieron imponer, y por otro lado, graciosamente, resignás impuestos a los ojeros, a los granos, a las mineras, a las petroleras, a las tabacaleras, lo que estás haciendo es diseñando un modelo de país que es recuperar el empoderamiento de los sectores económicos que perdieron a manos de los gobiernos populares y que lo tenía la gente en su poder, ese poder, ¿no? Lo tenía para sí. Entonces hay un modelo de país que apunta a enriquecer a los ricos, empobrecer a los pobres, y en algún momento eso se paga y la gente va a salir a la calle. Sergio, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, gracias.